bienvenidos. Hola, bienvenidos a Lacriñoños, el programa que usted ya sabe donde hablamos un 50-40% de Lacrimosa. No, no es cierto, hablamos ya bastante de Lacrimosa, pues es de Lacrimosa, y un poquito o mucho a veces de cine o de otras manifestaciones artísticas, porque pues todo se empieza a concatenar en el mundo del arte y de las cosas bien hechas. Mi nombre es Gabriel Liebenden y tengo el gusto de conducir este programa junto a Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Gabriel, muy bien, afortunadamente después de un pequeño descansito, justo necesario, listo para retomar el rumbo de la Criñoños en esta tercera temporada, si no me equivoco. Que la gente ni lo va a notar. La gente dice, ah, pues yo No, sigo no, no. teniendo mis episodios cada sábado. Sí, 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 ellos son Este, afortunados. sí, así es. Y bueno, también, obviamente, desde Majada Honda, allá en Madrid, él iba a decir otra cosa muy incorrecta. No sé por qué me cruzaron los cables, pero me Dilo, detuve. dilo. No, porque nos ¿No? desmonetizan. El burlador de Madrid. ¿Cómo estás, Juana? Ah, ahora es de Madrid. O sea, De Madrid, he sí. subido de nivel. Antes Sí, era sí, de sí. Majadahonda, ahora es de Ya, Madrid. ya abarcas más. Claro, claro, claro. Pues nada, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. Y sí que nos ha venido bien este descanso, ¿no? La gente no lo habrá notado. Es imposible que lo note. Pero yo lo he notado. Yo lo he notado. A mí me ha venido muy bien, la verdad. Sí, 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 yo de hecho debo confesar que es la primera vez que grabo en muchas semanas, casi un mes o más. Pero bueno, Jonathan, ¿cómo estás? También te saludamos ahí en los controles, no puedes hablar, pero te mandamos un saludo y gracias por todo lo que haces por este programa. Y de igual manera saludamos a toda la gente que está en nuestro crew, apoyando siempre, eh, semana tras semana, dándonos pues muchas cosas y también a los seguidores del programa fieles que cada sábado vienen aquí al chat, comentan, que ahorita se están uniendo. Les mando un saludo, un abrazo. Gracias por seguir participando en este programa. Y bueno, ya basta de saludos. Hoy tenemos que hablar de... nosotros en la temporada pasada hicimos dos episodios que era primera etapa y segunda etapa de Lacrimosa. Esto de una manera cronológica. En el episodio pasado terminamos con el álbum Elodia, bueno, y el DVD de Live History, y comenzamos con esta tercera etapa, muy inspirados en en cómo Tilo hace sus trilogías, ¿no? Que sería Fasade a Lichtgestalt. Obviamente tenemos que mencionar qué trabajos incluye esta fase, que son fases que Juanan es súper combativo con ellas, no está muy de acuerdo con estas fases. Y digo, es algo que Tilo también proyecta, pero también tiene cierta lógica el orden que hace Tilo en ocasiones. Y bueno, esta etapa va del 2001 al 2007 y podemos decir que sigue estando la época dorada de Lacrimosa presente, pero ya es la última parte de donde vemos esta época dorada de estas composiciones mucho más sofisticadas, mucho más ambiciosas y que pues después ya no, Tilo Wolff ya no tiene la necesidad de hacer estas composiciones de esta manera, ¿no? Entonces, la manera en que titulé así a bote pronto esta época fue como los últimos años luz, precisamente porque venimos de Ligiare, de años luz y de esta pues etapa preciosista de Lacrimosa con este tipo de composiciones y de la gente que estuvo alrededor y de todos los que formaron parte, ¿no? Eh, Antes, si quieren, mencionamos las publicaciones y ya empezamos a hablar un poquito a la deriva de esta etapa. Y por supuesto, Juana nos dirá algunas cosas sobre por qué no está de acuerdo o en que Tilo haga este tipo de, de orden, ¿no? Que ordene así De sus agrupaciones. álbumes, de agrupaciones, correcto. Y Carlos, pues también decirnos que yo creo que también esas etapas favoritas, ¿no? Desde Inferno hasta Lichtgestalt, creo que es lo que más atesoras de Lacrimosa, sin dejar de lado lo primero, ¿no?
Bien, rápidamente, ¿qué integra esta etapa? Lo integra el single de Morgen Danach, el álbum Fasade, el single, bueno, los dos singles de Durch Nacht und Flut, esta es versión normal y versión especial, el álbum Echos, el álbum Lichtgestalt, el EP Lichtgestalten, el DVD Musikkursfilme y el álbum en vivo Lichtjahre, así como la película o The Movie Lichtjahre, que no hemos hablado de él, pero ya hablaremos pronto. Pero prácticamente ya hablamos de todos estos materiales y de toda esta etapa, ¿no? La conocemos muy bien, la tenemos presente y por ello podríamos hablar ya en esta, digamos, etapa del programa también, ¿no? Ya hemos cumplido como que con ese orden de ideas y una vez que pasemos Sehnsucht, Revolution, Hoffnung, hablaremos también de esa otra etapa de agrupaciones y de, digamos, temporadas Oscurantismo. cronológicas de Lacrimosa, dice Carlos del oscurantismo. Pero bueno, a ver, empecemos contigo, Carlos. A ver, bueno, empecemos, hablemos ya sin tanto eh, dictámenes. Esto es una deriva Bueno, de época. pues yo lo primero que diría es que has dicho tú como que seguimos el orden, digamos, que establece el propio Tilo, ¿no? Con el asunto de las trilogías y demás, pero no es del todo cierto. Me explico. O sea, en la primera etapa, ¿no? Que llamamos etapa primigenia, da la casualidad de que el punto de inflexión en Lacrimosa se produce a partir del cuarto álbum, ¿no? Pero esa no es una trilogía pensada por Tilo, ¿vale? O sea, quiero decir que hay que buscar patrones, hay que buscar, o sea, hay que profundizar, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, Tilo es una fuente primaria, ¿no? O sea, aquí me pongo yo un poco en clave de historiador del arte y yo, o sea, no podemos negar fuente primaria para una comprensión más o menos rigurosa de lo que es el fenómeno Lacrimosa y la obra musical de Lacrimosa, ¿no? Pero, como ya he dicho otras veces, si el asunto de las trilogías estuviera tan presente en Lacrimosa, hay ciertas cosas que no hubieran ocurrido. Y esto, por ejemplo, lo vemos de manera muy clara en el asunto del diseño, ¿no? En la forma incluso en que se configura el lomo, ¿no? De los CD, de los discos, de un álbum a otro. Entonces, ahora que Lacrimosa es una banda más madura, nos encontramos que, por ejemplo, en el caso de Testimonium y Leidenschaft, se cumple, claro, ahora. Ahora, Pero claro. esto no se cumple siempre antes, Es ¿no? sobre la marcha y es de improviso, ¿no? Y así ya lo quiso Claro, entonces, agrupar viéndolo en retrospectiva, ¿no? Y bueno, exacto, pues, pero esto no quiere decir que Tilo mienta. O sea, lo que quiere decir es que él como artista, y esto es muy típico en el mundo del arte, ¿no? Él encuentra patrones y él encuentra una serie de, digamos, elementos que unen varios de sus trabajos y entonces él encuentra esos patrones, eh, digamos, en agrupaciones de 3 álbumes, ¿vale? sí, Pero eso no significa que no se pueda cuestionar alguna de las cosas que puede decir al respecto, ¿no? O sea, en el caso de Angst, de Amsankai y de Satura, ahí no hay ninguna trilogía. O sea, es que no la hay. O en todo caso, podemos hablar de trilogía en el sentido, de que a partir del cuarto, a partir de Inferno, se produce un punto de inflexión. Pero sería una forma muy banal de utilizar el concepto trilogía, porque para que podamos hablar de trilogía tiene que haber una unión real, ¿vale? Y el propio Tilo ha hablado en términos, o sea, ha hablado de Aung San Kai en términos de cara B de Angst, ¿vale? Entonces, eso ya está rompiendo la idea de trilogía. Te está hablando de lo que yo siempre he dicho también muchas veces y he defendido de 2 más 1, ¿vale? O sea, si somos rigurosos, cuando hablamos de trilogía tenemos que hablar de una cierta construcción, de una cierta unidad, de un cierto propósito, ¿vale? Es lo que quiero decir.
Claro, no, y eso digo, lo tenemos claro, ¿no? En ese sentido, de qué manera lo dice Tilo, ¿no? Es como por agrupar nada más, que ahora ya lo hace con intención, es distinto, ¿no? Ahora sí ya lo hace con esa intención, pero antes Claro. pues era como, es una manera de agrupar mi discografía, mis etapas, mis épocas. Y no obstante, yo sí creo que sí hay estos patrones que tú dices, Juanan, que hay que saber reconocer. Sí los noto en estas trilogías, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no? Yo antes era, y lo admito, ¿no? Yo decía, es que la época dorada es nada más Inferno, Stile y Elodia. Pero no, obviamente también es esta, pero sí creo que hay una diferencia de lo que pasa después de Elodia a lo que pasa de Fasade en adelante. ¿Por qué? Y ahorita te había pedido, Carlos, que tú nos dijeras algo y te interrumpimos. Déjame nada más, doy esta idea y si quieres ya, interrúmpeme si quieres, cuando quieras. Y tú también, Juan. El punto es, eh, para el artista, terminando Elodia, hay una crisis. ¿Por qué? Porque Tilo económicamente queda out, queda pensando en ya no puedo seguir, ya es Lacrimosa se acabó después de Elodia por el tema económico y también por un tema personal que él ha dicho en entrevistas que fue la misma vida, ¿no? No especifica qué cosas, incluso tiene que ver la canción Halt mich con eso. Y es que acabo de conseguir los libros de Orcus y los leí como enfermo, entonces ahora sé más cosas. Y dice, yo ya, después de Estatura, musicalmente yo creí que ya no puedes hacer nada. Y después de Elodia viene como, pues personalmente y económicamente quedé en la ruina, ¿no? No obstante, viene Fasade, que muchos dicen que es como la segunda parte de Elodia, ¿sí? Digo, porque tiene ciertos patrones y porque está dividido en actos, pero yo creo que aquí Lacrimosa se encuentra después de su Everest musical, que es Elodia, y de conocer su sonido que se gesta, yo creo que en Stille, y el punto, como dice Juana, en el punto de inflexión es Inferno, ahí se cumplen 3 álbumes muy poderosos y que tienen que ver con toda la historia general de Lacrimosa. A partir de Fasade creo que se vuelve demasiado sofisticada esa grandiosidad. O sea, ya lo hace de una manera natural en Fasade, en Echos y en Lichtgestalt. Pero en Lichtgestalt ya empieza a vislumbrar, es como otro pequeño punto de inflexión hacia el futuro, ¿no? Y lo vemos con no tanto en Lichtgestalt, sino en el EP, en Lichtgestalt en EP. Ahí vemos ya en canciones como Road to Pain en Skin Tight, que ya viene esa idea de Tilo de hacer las cosas un poquito sin tanta majestuosidad, sino apelando más a la comodidad de la composición. Y también es cierto que a partir de Sensu, Tilo ya no quiere, y lo dice, los primeros álbumes, ¿sí? Yo terminaba de componer y me iba a grabar. A partir de Sensu hice lo mismo, compuse la canción y ese sentimiento que salió de la composición lo quería grabar en ese momento. Entonces hay muchos menos recursos en Sensu. Uno, porque hubo un tema económico en el mundo que les afectó, pero Tilo dice, a mí ya me estaba afectando desde hace 10 años. Y dos, necesitaba las producciones más naturales, ¿no? En cambio, en Fasade, en Nejos y en Lichtgestalt, eh, estuvo en el estudio por 5 o 6 meses en cada producción. Hizo las composiciones y después tuvo que rentar el estudio. Entonces, el sentimiento primigenio ya no estaba tan vigente a la hora de que estuvo en el estudio. No obstante, eso no quita que no tenga calidad. Por supuesto que la tiene, es evidente y sería tonto decir que no tiene calidad. Es muy superior en algunos aspectos técnicos, ¿no? Pero creo que esos 3 álbumes tienen eso, comparten eso, que son muy sofisticados, que el metal está dosificado también, porque en Elodia todavía vemos estos guitarrazos y estas baterías de AC y de Sasha, que es el ensamble que pues ya en el episodio donde hablamos de esa etapa, pues no dejamos de elogiarlo, ¿no? Y aquí vemos que pues ya no está Sasha, aparece en una canción en Lichtgestalt, AC poco a poco se diluye, digo, aparece en Fasade en 4 canciones, en Lichtgestalt aparecen otras 2, pero ya prácticamente AC se diluye, es su despedida. Gottfried Koch sale acreditado en Fasade como parte del ensamble de Rosenberg, pero ya no participa activamente en la producción y JP pasa a ser como que su miembro
clave de cabecera, aparte de Tilo Llane, ¿no? Entonces, creo que estas tres álbumes comparten eso, y esos serían los patrones que yo encuentro en esta trilogía sin buscarle, digamos, tres pies al gato, ¿no? O sea, es algo evidente que hemos analizado en estos tres álbumes. Ahora sí, ya me callo y los dejo hablar. Al menos yo nada que agregar a lo que acabas de mencionar. Únicamente que además de verse bueno, de que tengamos esta forma de verlo a manera de trilogía, pues obviamente eh, para la gente que no lo quiere ver tan profundamente, pues las individualidades pues, también tienen su protagonismo, ¿no? Y eso es algo importante, obviamente, Claro. en esta etapa, que a fin de cuentas es una etapa. No estamos hablando en este programa, este episodio, de la trilogía. Si bien puede tener ese título, eso pasa a segundo término. Lo importante sí es la etapa y que la compone, ¿no? Y en cuanto a individualidades, pues la verdad es que destacan pues muchísimas cosas, ¿no? No solamente álbumes que hemos coincidido en que los tres de esta etapa son obras maestras, obviamente dejando de lado Lick Yare, que no es un álbum, es un en vivo, y siendo más individual, pues los temas que componen estos álbumes o estos EPs o singles también son joyitas en sí, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que yo mencionaría. Ok, ok. Y que también tiene muchísimo ¿no? Que es la última etapa donde tenemos tanto elemento visual, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues está el DVD de Musicus Filme y el de Lick Yare, ¿no? Y en la pasada, pues teníamos Eclipse y The Hell Eclipse y Live History. Y ya a partir de aquí, pues ya son contados, ¿no? Pero bueno, digo, nada más quería. Probablemente porque no se venden bien. Y a eso tenemos que añadir el elemento YouTube YouTube. y similares, que hace que la gente tenga aún menos necesidad de gastarse el dinero en unos videoclips que además no suelen satisfacer demasiado a nadie. O sea, o sea, cuando yo me pongo yo no diría tan combativo, porque yo sí que encuentro patrones y tampoco creo yo que Tilo vaya tan desencaminado cuando habla en esos términos. Yo lo que quiero decir es que si hacemos tanto caso al asunto de las trilogías, podemos perder la perspectiva, ¿vale? Y nuestra visión se puede ver demasiado condicionada por lo que piensa Tilo. Y muchas veces los artistas no son las personas que más claras tienen ciertas cosas, No, ¿vale? y el propio Entonces, Tilo lo dice, no quiero, por eso no explico de qué van mis letras, porque no quiero que ustedes piensen igual claro, que yo, ¿no? claro, porque podemos hablar de estos otros tres trabajos como de una trilogía, pero el hecho cierto es que no pueden ser más diferentes entre sí. Claro. Yo siempre defendido la idea de que en el caso de Ecos, o sea, Ecos es probablemente no, o sea, con toda probabilidad, uno de los álbumes más extraños e insólitos que tiene Lacrimosa. Es más fácil encontrar conexiones entre Elodie y Fasade, por ejemplo, o por supuesto entre Angst y Amshankai, o no sé, entre Revolution y Census. Testimonium, por ejemplo, ¿no? Es más fácil encontrar conexiones entre esos álbumes que con Ecos, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Carlos, ¿quieres decir algo? No, no, nada en particular. Sí, de hecho, algo que precisamente tú dijiste, Carlos, sobre las individualidades de esta etapa. Sí, tienen cosas en común, pero cada álbum resalta por cosas muy particulares, ¿eh? O sea, también eso hay que mencionarlo y es lo que quiere decir Juana, ¿no? Eh, Fasade, ¿en qué se parece también a Ecos y a Lich Gestalt en el sentido digamos, del contenido artístico? Cada uno es muy distinto y por eso yo creo que es una etapa súper bonita, ¿no? Porque nos encontramos con joyas que salieron muy seguido, ¿no? 2001, 2003, 2005, cada 2 años tuvimos uno de estos álbumes y lo que comparten yo me voy a más al lado técnico, más al lado de quiénes lo conforman.
hicieron, no tanto en que la música, digo, obviamente el ADN de Lacrimosa está, ¿no? Eso sería innegable, pero sí tiene cada uno una carga distinta en ese sentido. Creo que en ese tiempo una cosa que sucedía con Tilo es que estaba en su punto creativo más alto y por eso se dio el lujo de hacer de crear tres universos, ¿no? Al menos principalmente con esos álbumes. Uno sí con personalidad propia, con su ADN propio, pero pues nosotros podemos buscar a veces esa manera de ligarlos, ¿no? Uno a otro. Y es tanto válido como también es válido eh, entenderlo de manera individual, ¿no? Que es algo que obviamente yo prefiero. Si bien al principio también comentábamos, ¿no? Desde el primer programa antes de que existiera la Criñoños, como esta manera de sentir la obra de Lacrimosa al paso de los años, eh, como en estas trilogías, ¿no? Por ponerle un título, que es como el más lógico, pero también pues, se puede entender cada uno de estos álbumes, repito, de manera individual. Me pongo a pensar obviamente en alguien que escuche a Lacrimosa no de manera tan profunda como hacemos nosotros o la gente que nos sigue y que nos sigue, que se suscribe a este canal, por cierto, ¿no? Y que también se mete al grupo de Lacriñoños en el Mundo para continuar con estas charlas, pues que no toda la gente va a escuchar toda la obra de Lacrimosa, porque ya para los 30 años que tiene de vida, pues obviamente representa un reto, ¿no? Entonces, si a una persona le llega, por ejemplo, a un Jonathan, ¿no? Que se me ocurre obviamente porque sé que Ejos es su álbum favorito y que de alguna manera llegó a su vida y dijo, es que yo de aquí no quiero salir demasiado, ¿no? Sí me interesa la demás obra de Lacrimosa, pero me cuesta trabajo quizá Angst, me cuesta trabajo quizá Testimonium, pero Ejos es como el álbum con el cual me siento más cómodo, me identifico con música y lírica, con el concepto en el cual quiero soñar y ensoñar. Entonces, pues repito, estas individualidades también tienen mucho por qué ser mencionadas, ¿no? Y es, repito, muy válido como quedarse con esto de mi canción favorita es Kitty o Sacrifice o Las Fasades o... eh, Oakley der Liebe, ¿no? Claro, exacto. pero es que hay que hacer ambas cosas. Hay que analizar cada uno de los álbumes y de las publicaciones por lo que son en sí mismos y luego en relación al contexto de lo anterior y de lo que viene luego, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿no? O sea, y porque yo no puedo no hablar de la Von Trier, ¿no? Eh, Vamos a ver. Aquí se habla un Antes, porcentaje de antes de Menos Lalo. hacer, aquí, menos en este episodio. claro, antes de hacer nada, la Von Trier dijo que iba a hacer una trilogía obviamente, de 3 obras, eh, cuya letra principal en los títulos iba a ser la E. Y el concepto iba a ser Europa. La Europa, digamos, una especie como de imaginación de la Europa, es que no sé cómo decirlo, de la Europa resultante de la Segunda Guerra Mundial con un punto de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Es decir, una Europa no necesariamente real en cuanto, o sea, desde el punto de vista de la historia, ¿no? Lo dijo y lo hizo. El elemento del crimen, Epidemic y Europa, Europa. ¿vale? O sea, quiero decir, eso es un ejemplo de construcción de una trilogía de principio a fin, ¿vale? Otro ejemplo, la trilogía del corazón de oro o del corazón dorado, ¿vale? Es otro ejemplo, ¿no? Mujeres de una gran bondad que se encuentran en un contexto determinado y les hacen convertirse en seres sufrientes, casi mártires, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir con esto es que es muy importante analizar las obras, digamos,
desde un punto de vista individual, ¿vale? Pero tenemos que ser capaces de diferenciar o de, no sé cómo decirlo, neutralizar la interferencia para ver dónde están esos patrones realmente, ¿vale? Porque a mí me habláis aquí de trilogía y yo digo, estupendo. ¿Por qué? Porque el sonido sofisticado. Bueno, pues yo te pongo ejemplos de sonido sofisticado incluso de Lacrimosa de ahora. No me sirve. Es insuficiente. Eso, si fuera un examen, sería un 0. Insuficiente, en la realidad. Si pensamos en términos de, por ejemplo, Fasade, y esto no es un demérito de Fasade, Fasade es consecuencia del Odia, ¿vale? Pero eso no significa que Fasade no tenga su propia singularidad. O sea, eso no significa que Fasade no sea en sí mismo un universo sonoro, en cierto modo cerrado, sobre sí mismo, pero abierto. Y esta es la dificultad de analizar la obra de Lacrimosa. Nos vamos a Ecos. Ecos tiene un sonido que yo, o sea, lo voy a decir siempre, único, único. Porque incluso, o sea, mira, para empezar, o sea, la manera en que, ya hemos hablado de Ecos, ¿no? Pero la manera en que Tilo concibió Ecos ya es algo diferente. El sonido que tiene Ecos es distinto. Hay algo de música, obviamente hay teclado, hay música electrónica, por decirlo de alguna manera, sonido electrónico, mejor dicho, pero es que esa clase de sonido electrónico tampoco se parece en nada a otras veces que Lacrimosa ha utilizado ese, ese otro mundo sonoro, ¿no? Pero luego nos vamos a Lichtgestalt, ¿no? Donde si somos objetivos musicalmente no tiene mucho que ver, yo diría que prácticamente nada, ni con lo uno ni con lo otro. O sea, si nos vamos al clasicismo de Kiri, por ejemplo, tampoco es un clasicismo que tenga que ver nada ni con el Odia ni con Fasade. O sea, lo que quiero decir con esto es que esto no es sencillo. O sea, el tratar de encontrar patrones no es sencillo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos álbumes son bastante diferentes entre sí. Aunque incluso, o sea, por ejemplo, una trilogía que es muy clara, ¿vale? Porque es la más reciente ahora y porque tenemos a un tiro ya muy maduro, etcétera, etcétera. O sea, Testimonio y Leidenschaft tienen sonidos muy diferentes. No es sencillo, es Claro, lo que quiero decir. claro, y aquí estamos, y refuerzas un poco lo que dijo Carlos, ¿no? De las individualidades. Claro. Están Y muy ojo, marcados. si a veces resulta un poco combativo, es porque, bueno, por mi condición, no hace falta hablar de mi condición, pero por mi condición, ¿sabéis a lo que me refiero? Eh, o sea, bajo mi punto de vista, y creo que es normal, hay que hablar con rigor. Si hablamos en términos de tríptico, yo no me pongo tan combativo. Si hablamos en términos de trilogía, me pongo más combativo, ¿vale? Porque no es exactamente lo mismo, ¿vale? No es exactamente lo mismo. Entonces, claro, si hablamos en términos de trilogía, tiene que haber conexiones entre los álbumes. Y hemos hablado de conexiones entre los diferentes álbumes. Y no solamente de una misma trilogía, sino conexiones también, ¿no? Sí, Bueno, claro. recordemos Leidenschaft, ¿no? Con esas alusiones a Amsan Kai, ¿no? O sea, por supuesto. Pero yo lo que quiero decir es que si hablamos en términos de etapas, no deberíamos igual ceñirnos tanto al concepto de trilogía, porque a lo mejor hay una etapa, y esto es lo que yo pienso, o sea, para mí la etapa dorada de Lacrimosa acaba el Disquestal. O sea, para mí no hay diferencia, es lo que quiero decir. O sea, para mí Ecos no es menos luminoso y dorado que el Odia, no lo es diferente, ¿vale? Claro, Pero es mi opinión. claro, claro. Carlos, ¿algo que quieras añadir a esto? No, para nada. Ya sabes que cuando el profesor habla, yo escucho. Ok, ok. Perfecto. Cuando el profesor nos pone tache, yo también escucho. No, no, pero no, lo que pasa, me sale, no sé cómo decirlo, de formación profesional. Es que a veces no es sencillo encontrar esos patrones. Y los historiadores del arte, o sea, establecen tipología, ¿vale? O sea, y establecen patrones, ¿sabes? Para tratar de entender un poco las cosas.
Y entonces, Claro, claro, es que Lacrimosa no lo pone muy difícil. Es que no lo pone muy difícil. O sea, yo siempre he pensado que los dos álbumes de Lacrimosa que más se parecen entre sí, pero de una manera, o sea, más que obvia, y entiendo muy bien por qué, Angst y Angst Sankai. Y con todo y con ello tienen diferencias. Son los dos más parecidos. Los demás ya son, no sé, mundo. O sea, yo diría que hay un mundo que podríamos decir que es mundo Angst y Angst Sankai, pero es que ya Satura es que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Por eso digo que no nos lo ponen, no nos lo ponen fácil, ¿no? claro. Ahora bien, de estas publicaciones que integran esta etapa, digamos, o eh, estos años que van a partir del 2001 y terminan en 2000, ya sabemos, digo, opiniones de si les gusta o no les gusta, ya lo sabemos, pero ¿qué puntos encuentran en común entre estos tres álbumes? Ya hablamos de que son individuales y de que es muy difícil encontrarlos, pero ¿qué puntos encontramos en común para poder hacer un tríptico? Uh -huh. Se los pregunto, a ver. A ver, Gabriel, ¿qué puntos encuentras? Ya que lo mencionas. Pues sí, Claro, empieza tú. sí, o sea, yo Empiezo también puedo yo. preguntar. No, yo ya di un poquito ¿Qué te dice mi Orcus al semblanza. respecto de tu pregunta? A ver, cuéntanos. Nada, en Orcus no, el único que está en inglés es el que viene a partir de Sensu. El Entonces, segundo. el Y viste, segundo, viste lo que te dije de la maquetación, que la maquetación es un locurón. No ayuda a nada a la lectura. Pero lo importante es el contenido. Son dos volúmenes que son una joya en ese sentido, ¿no? Por el contenido que atesoran. A ver, yo diría, una característica, por ejemplo, que a mí me parece muy clara es, digamos, no, bueno, a ver si logro entenderme, ¿no? Tengo que decir que estoy súper cansado porque ayer andamos como 20 kilómetros por el monte, como en 4 horas, y entonces estoy como, hacía tiempo que no hacía esto, y bueno, en fin, estoy como muy machacado. Pero bueno, a lo que voy. La clase de intimismo que podemos encontrar en estos tres trabajos, que es muy lacrimosa, eh, yo la percibo como muy característica de la etapa dorada de Lacrimosa y no así tanto con lo que viene después. Eso no significa, eso no significa que no podamos encontrar un grado, digamos, muy acusado de intimismo, ¿no? Y de alma en trabajos posteriores de Lacrimosa, en Sensu, por ejemplo, pero no en Revolution, ¿vale? O sea, quiero decir que el intimismo siempre está en Lacrimosa, desde el primer álbum hasta el último, hasta el actual. Eso es más que obvio. Pero como tú muy bien dijiste en una ocasión, Gabriel, cuando mencionaste aquello de esa reflexión que hiciste, ¿no? De que la última etapa de Lacrimosa tú la percibías como algo más lúdico, me parece la manera perfecta, pero perfecta de explicarlo, es decir, es un tilo y bueno, hablamos de Lacrimosa, pero cuando mencionamos a Tilo no es por demérito de Anne, sino porque Tilo es el compositor principal, ¿no? Que nadie se ofenda por esto o que, no se o que se extrañe, ¿no? Pero es como si llegara un momento donde un poco igual por la crisis económica, ¿vale? Que estalló en 2008-2009, por la sensación de que ya había cumplido determinado sueño, ¿no? O sea, pensemos en la entrevista que hicimos a Tilo cuando, con aquello de lo de hacer un concierto con orquesta, que él lo percibe como un hito. Y cuando lo haga, luego, ¿qué? Bueno, pues a lo mejor eso lo podemos extender también al asunto del Odia, ¿no? Eh, o sea, ya lo he hecho, ya no necesito hacerlo y entonces el grado de neoclasicismo pues se va matizando. Y a partir de Sensu, yo creo que es más que obvio que no es que desaparezca, eh, mm, no sé, una vez aflora con más intensidad y otras veces con menos, pero desde luego nada que ver con el Odia. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que ocurren es eso, es que el intimismo en Lacrimosa cambia un poco y se vuelve un intimismo más accesible, tal vez. Igual porque viene arropado por una música que es un poquito más accesible, más sencilla de escuchar, tal vez.
No sé qué pensáis. Sí, sí, sí. Yo lo que sí encuentro parecido y que a lo mejor les digo, yo lo veo muy de la parte técnica, como ya se los dije. Mm, Por ejemplo, el quinteto de cuerdas, que solo aparece en Fasade, en Ejos y en Liechtenstein. No aparece a posterior ni aparece antes, ¿no? Y son las mismas personas o son los mismos, digamos, directivos o el mismo ensamble, digo, mm. aunque cambien elementos del grupo, pero son dos cabezas que siempre están en ese ensamble de cinco cuerdas a lo largo de estas publicaciones, ¿no? Y que yo siempre he sido muy defensor de este recurso que lamento que ya no exista. Sí, ahora ya las intenciones de Tilo, pues ya se cumplieron, ya se cumplieron esos hitos, ¿no? Para él. Eh, También creo que es un error de un fan de Lacrimosa el esperar siempre lo mismo, ¿no? Entonces, digo, eso se Bueno, puede, y si eres fan de Lacrimosa, o sea, si eres fan de Lacrimosa, esperar siempre lo mismo, es que no has entendido nada. claro, Desde el es a lo que primer voy, álbum. Mm. es a lo que voy. Digo, eso se puede matizar mucho más, eso que estoy diciendo, pero ¿qué otro punto en común? Por ejemplo, el uso de instrumentos como la viola da gamba, que se usa en Ejos y se usa en Liechtenstein. El uso de estos elementos mucho más clásicos y de evocar otras épocas en la historia de la música. El preciosismo a la hora de involucrar todos estos elementos, que no digo que no vuelvan a aparecer o no se vuelva a tener esa intención, pero aquí están muy marcados, ¿no? En esos álbumes. Por ejemplo, también el uso de las corales, pues ya no lo volvemos a ver tampoco, no aparecen sí en Leidenschaft, pero son cuántas personas en los coros. En Foyer, bueno, son unos niños, ¿no? Pero ya esta intensidad en Lichtenstein la dejamos de ver en Hochlieder Liebe, ¿no? Es la última canción en donde tenemos este recurso tan Claro, revelador. pero yo creo, o sea, lo que voy a decir ahora lo hemos explicado ya otras veces. Yo creo, a ver, Sensu marca un punto de inflexión, clarísimamente. Y en parte es por la crisis económica. Yo, o sea, estoy absolutamente convencido. Lo que no sé, lo que yo no me jugaría es el porcentaje en el que eso ocurre. Pero yo creo que teniendo Tilo ya, cuando llega a Sensu, me refiero, teniendo ya Tilo una edad, encontrando ese Tilo que por razones económicas, ¿vale? Tiene que reducir un poco, digamos, la envergadura del álbum, ¿no? Para no gastar tanto dinero, obviamente, ¿no? Y viéndose que de alguna manera vuelve a hacer música un poco como en los orígenes, es decir, sin contar con tanta gente, asumiendo él más roles, decirlo de esa manera, con Snake Skin por ahí planeando, donde también, es que pensad lo jugoso que es eso, pensad lo jugoso que resulta que tú en tu casa o en tu estudio puedas sacar, o sea, puedas hacer una serie de grabaciones y que de ahí salga un álbum que puedas comercializar y por supuesto que esa música a ti te gusta, o sea, te guste y tú te sientas igualmente identificado que con lo que hiciste con el Odia. Es que eso es muy jugoso. Y con una energía que ya no es la energía juvenil de antes. Y, Justo, y con la cosa de decir, es que, o sea, vamos a ver, yo luego tengo que girar y tengo que tocar en directo. Y, o sea, al final es un esfuerzo grande el hacer adaptaciones de canciones, ¿no? O sea, Lacrimosa es una banda muy de estudio, ¿no? Y tener que coger ciertos temas y trasladarlo al escenario, yo no digo que sea un trabajo titánico siempre, pero algunas veces igual genera quebraderos de cabeza, ¿no? O sea, recordemos a ese Tilo que no ha estado contento con esa versión para el escenario de Sacrifice y que por eso no la hemos visto en directo, ¿no? Que esto es algo que hemos sabido ahora recientemente. Son muchos los factores que nos llevan a esa etapa más lúdica, más pragmática,
Ahora, ¿no? la juventud es una... Y lo familiar. que quería traer. Sí, sí, bueno, el familiar, ahorita lo hablamos si quieren, pero la juventud. Eh, Obviamente Tilo hace muchas más cosas de 1990 a 1990, al 2000. ¿Por qué? Porque está en el apogeo de su etapa musical y creativa y artística, entonces tenemos cada año una publicación, ya sea un sencillo o un disco en vivo o un álbum de estudio o un DVD, cada año tenemos publicaciones. En el de los álbumes de Angst a Elodiat es donde tenemos más adaptaciones al directo. Esa es otra. De esta etapa en particular es donde menos hay adaptaciones al directo. Lógico, ¿no? No tenemos, la mitad del álbum Lichgestalt no está, nunca ha sido tocada en directo. Casi 3 canciones de Ecos no han sido llevadas a directo. De Fasade, bueno, Barun Sotif se rumora que se tocó, yo no tengo pruebas. La gente dice que sí, pues, está bien, pero yo no he visto nunca una grabación. Digo, el otro día me cayeron el hocico con la interpretación de Mein Zweites Herz en un festival en 1996. Dije, no mames, que tocaron esa canción, qué chingón. Pero yo creo que nada más la tocaron ahí, porque pues, no sé, ¿no? Pero ya no hay ningún otro registro. Imagínate, hasta 2023 venimos a ver eso. Entonces, a lo mejor, no dudo que esté Barum Sotif en vivo. Ojalá, qué bueno que la hayan disfrutado, pero no es un tema que se recuerde por haberse interpretado en vivo, ¿no? Ni Fasade 2. Entonces, ni tampoco las caras B, ¿no? Digo, Nicht Bewegzig, Promised Land, Unerkannt, Skin Tight, Undufels, nada de eso se ha tocado en directo. Entonces, sí es una época en donde menos adaptaciones al directo hay. Y siempre se suele recurrir a lo más, no sé, sencillo de adaptar, ¿no? Malina, Durnek und Flut, Liege, Stalkens, Liebe, Der Morgen danach, Liebespiel, ¿no? Que son las que han como florecido a lo largo de su historia en directo. Pero sí es una etapa en que en directo, pues no. Y No Ecos está. no tuvo gira, Ecos no tuvo gira, además. ¿eh? Exacto. Porque necesitaban descansar, pero es que a lo mejor detrás de ese necesitaban descansar, que seguro que necesitaban descansar, Sí. también a lo mejor estaba aquello de que era un álbum que si querían hacer una gira con motivo de ese álbum y tocar una serie de canciones de ese álbum, pues igual debían de sentarse a trabajar y ver un poco qué es lo que podían hacer con ese álbum, porque no es un álbum muy pro directo, en principio. Todo esto en principio, porque luego se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Y luego pensemos que Lichgestalt es de 2005 y Sensug es de 2009. O sea, tardamos 4 años en tener un nuevo álbum de Lacrimosa, ¿vale? Luego vinieron cambios y esos 4 años dan para mucho, dan para pensar bastante sobre la trayectoria que lleva y sobre lo que te espera de cara al futuro o lo que deberías de construir de cara al futuro. Entonces, quiero decir que a lo mejor esos 4 años también le sirvieron a Tilo para pensar que, bueno, que a lo mejor la clave estaba en alguna de las cosas que había hecho para Lichgestalt o que habían hecho para Lichgestalt, en el sentido de que, bueno, pues el propio tema de Lichgestalt, ¿no? Perfecto, o sea, un tema perfecto, ideal para el directo. ¿Por qué no ahondar más en esa línea y abandonar un poco lo otro que es más costoso, que ya lo hemos hecho y que esto también tiene fecha de caducidad? Es que es la realidad, es la realidad. Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí, en ese sentido. Y también las ganas. O sea, en Sensu estaba por cumplir 40 casi. O sea, yo sé que a esa edad ya no tienes muchas ganas de hacer muchas cosas. Y por, por tienes, cierto, tienes por como cierto, que. Sí, esto es muy importante decirlo, sin que ninguna de estas decisiones, que no lo piense nadie, sin que ninguna de estas decisiones comprometa el proyecto Lacrimosa, ¿vale? Porque esto es claro. algo que muchas veces a la gente le cuesta muchísimo entender desde el punto de vista creativo, artístico y demás. No, un artista se puede sentir igual, o sea, Tilo se puede sentir igual de realizado, ¿no? Eh, haciendo el Legends que Angst o Ecos o cualquier otro álbum, ¿no? Porque es que para mucha gente da la impresión de que ya, o sea, todo vaya cuesta abajo y ya no tiene ningún sentido, ya es como que se ha rendido. No, no es exactamente eso.
es más la sensación de que ya lo has hecho y quieres probar otras cosas. O sea, Tilo sigue experimentando a su manera, sigue probando cosas, sigue tal, pero sí que es verdad que podemos hablar de un cierto grado de, no sé, como de, pues eso, entre lo lúdico, algo acomodaticio tal vez, pero bueno, eso viene dado por circunstancias que es que, o sea, que son la propia vida, Pero es que que no también podemos ser tampoco injustos, ¿no? esa propia vida te va llevando a, porque viene la crisis, Claro, ¿no? Y la crisis te lleva, bueno, hay que improvisar en ciertas cosas, pero también está lo que mencionas, ¿no? Oye, ya cumplí esto, ya no tiene sentido mm, el volver a esa fórmula, entonces hagámoslo así, y a lo mejor ahí encuentras un nuevo camino que te exacto. satisface. Y eso sucede, espera, se me fue la señal reconectando. A ver, sí, me Mm. ibas a decir algo. No, iba a decir, voy a poner como un ejemplo. No sé si es buen ejemplo o no, pero últimamente, por alguna razón, hemos hablado mucho de baterías programadas. Entonces, yo me voy a la parte creativa. La parte creativa, yo creo que la entienden las personas que hacemos cosas creativas. El resto de los mortales, yo creo que se pierden en, no sé cómo decirlo, la imagen rancia que proyecta Hollywood del arte, de los procesos creativos, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Si tú estás en tu estudio, ¿no? Con tus cacharros, con tus aparatos, tu teclado, tus ordenadores, tu software informático, etcétera, etcétera. Si tú tienes la posibilidad de cerrar una canción, ¿no? Que expresa, y tú tienes la sensación de que has conseguido expresar correctamente, ¿no? Ese impulso primario que tuviste, que te dio la idea, esas letras que tú has escrito, etcétera, etcétera. Y tú tienes la posibilidad, ¿no? De cerrar esa canción con unas baterías programadas, eso para ti como artista no supone ningún problema. Ningún problema. Pero a quien le supone problema es al que no tiene ni idea de arte, ni de creatividad, ni que no hace nada a nivel creativo, y lo ve como un demérito. No sé si me explico. Es como, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, Gabriel, es como escribir un libro, bien, pero aunque sea más carga de trabajo, hostia, si puedes escribir el libro y si lo puedes maquetar tú. Y si puedes hacer tú la portada, ¿vale? Es eso. Eso solamente lo entienden las personas que se dedican a esto, ni más ni menos. Entonces, a lo que voy es que yo creo que el cambio de energía por la edad, la crisis económica, el haber hecho ya ciertas cosas, todo eso y el encontrarse con un Tilo que debía decirse a sí mismo, es que puedes volver a hacer música más o menos tú solo, no solo del todo nunca, ¿no? Pero un poco como Snake Skin, ¿no? Bueno, y a esto sumémosle librerías de sonido ya con unos sonidos ya alucinantes, software informático mucho mejor desarrollado, lo que tiene la tecnología, ¿no? ¿Qué pago? ¿Un quinteto de cuerdas o la colegiatura? ¿El qué? ¿El qué? No, no me ¿Qué he enterado. pago? ¿Qué pago? ¿Un quinteto de cuerdas o la colegiatura? Ah, claro. Puede ser. No, 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 es que tú dices lo familiar, pero sí, también eso influye, ¿eh? Todo. También eso influye a que ya Oye, no tengas ay, sí podría, pero mejor no, mejor claro, el divierto mi arrojo, tiempo ¿no? en O esto. sea, claro, no es que a lo mejor no te apetezca hacerlo, sino que tú mismo entras en una dinámica y dices, bueno, esto me apetecería hacerlo, pero es que este otro camino también me puede llevar a lugares interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiras por ahí, que también tiene cosas como positivas, ¿no? No hay que verlo como, yo al menos, no me parece que haya ni un solo motivo para verlo como un demérito. O sea, el Odia está ahí, igual que está Ecos o cualquier otro álbum, ¿no? Claro, claro. Pero digo, regresando, digamos, Mm, al tema de esta época, yo siempre voy a agradecer que existan o que haya los recursos, ¿no? El mm, recurso de, por ejemplo, la viola da gamba mm. en dos temas es un maldito regalo, ¿no? Que hayamos de atestiguar eso. Este quinteto de cuerdas que a mí me fascina, el hecho y mira, un poquito como lo que dices. ¿Qué hubiera pasado si Godfrey Koch hubiera actuado activamente en estos tres álbumes, ¿no? Claro. Ya lo tuvimos, o sea, ya está.
No es un demérito para esta trilogía que no esté Gottfried Koch, ¿no? Claro. Es también un poquito en ese orden de ideas. A lo mejor si hubiera estado, bueno, pues sí, pero ya no estuvo. Ya no estuvo Sasha Gerwig, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado si hubiera estado Sasha Gerwig, ¿no? No es de mérito, simplemente ya se hizo. Claro, y bueno, lo que siempre hemos dicho o siempre hemos visto como algo positivo, el que Lacrimosa no sea una banda convencional, ¿no? Con un número de integrantes fijo, inamovible, salvo que uno abandone. Entonces, abandona el bajista, pues hay que buscarse un bajista. Entonces, eso eso conduce a que puedas contar como artista, como músico, con sensibilidades muy diferentes, ¿no? Así es. Dependiendo del álbum, dependiendo de la gira. O sea, eso a mí me parece maravilloso. O sea, una banda donde, vale, todos podemos estar de acuerdo que el mejor baterista que ha tenido Lacrimosa es AC. O sea, eso yo creo que el que lo cuestione, creo que se lo debería de hacer mirar. Pero, ahí va. El tener sensibilidades diferentes tras la batería me atrae más que el tener siempre ahí. Y eso es extensible a todos los músicos. Por mucho que tener ahí otras sensibilidades, no sé, gente que viene de otra escuela, por decirlo de alguna manera, Es porque que eso al final eso se impregna uno, en las uno publicaciones y en el estudio. por ejemplo, hablemos de personajes clave. Mane Ulich es un personaje Mm, clave de esta etapa, ¿no? mm, Porque hace su debut en Fasade, donde imprime unas baterías mucho más sofisticadas que lo que hace o lo que hacía ahí. Sí. También Otra vemos aquí energía, el... ¿no? ¿Mander? Mm. Otra energía diferente, ¿no? Exactamente, otra Sea, energía no, y que a lo no mejor es esa lo que... rabia, por decirlo de alguna manera, o esa. Sí, sí. Es que, y fíjate que AC lo que hace en esta etapa, en las canciones en las que interviene, no sé si tú estarás de acuerdo, Carlos, por ejemplo, en el Fasade 3, no es rabia lo que hay en AC, sino está tratando también de aplicar su energía a el estilo que ahora requiere Lacrimosa. No sé si Claro, que es estás de más acuerdo, matizado. Completamente. Sí. ¿no? Que es A lo muy que requiere. distinto a lo que escuchemos en Cabinet del Cine, o en Halmich, o en Siso Mikim League, que ahí sí hay un poquito más de rabia, y acá se Metal. tuvo que... Mm, Metal, claro, es mm, correcto. claro. Que obviamente si AC hubiera estado en todos los álbumes posteriores de Lacrimosa, lo hubiera hecho igual de bien y como gran baterista que es, se hubiera adaptado sin ningún tipo de problema a los requerimientos, no de cada álbum, sino de cada tema. Eso está claro. Pero hay algo como mágico, inefable, inexplicable, no sé muy bien cómo decirlo, y es que al final cada persona es un mundo. Entonces creo que es más auténtico tener esas escuelas, sensibilidades y personas diferentes, aunque sean de un nivel no tan brillante como hoy sí, pero eso deriva en la cosa de enriquecer aún más la diversidad que hay dentro de Lacrimosa. Yo, Así es. yo firmo por eso, aunque a veces diga, me hubiera encantado escuchar ese aquí, en esta canción más actual, por ejemplo, ¿no? Pero me Y quedo con... eso que comentas es un recurso que solamente, bueno, no solamente, pero muy pocas bandas en el mundo se pueden dar, ¿no? Realmente Cierto. al ser Tilo, Mm, el jefe, el orquestador mm, principal de todo el proyecto, pues mm, sabe qué son eso que acabas de comentar, ¿no? Si se mm, requieren sensibilidades diferentes, él es el primero en saberlo, no va a ser primero Mane, no va a ser primero Jens, no va a ser primero mm. otra persona, ¿no? Es el primero que nadie quien sabe que necesita una canción y a quien mm, recurre para hacerla sonar bien. Entonces, sí, repito, esto de que pudiera haber varios integrantes diferentes en cada álbum, en cada gira, en cada etc., es algo que solamente Tilo, pocas personas, pocos eh, proyectos, pocas bandas pueden hacer a la perfección. Es ¿Os que, imagináis Rammstein, que ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Esa formulita que tienen, que son muy buenos trabajando con esa fórmula, pero que se han vuelto un poco monótonos, que la capacidad de sorpresa... ¿Os imagináis simplemente que cambiara la persona que toca el teclado? Pues ya sería algo. O sea, claro, ya es algo. Eso te lleva, eh, eso es otra mente creativa que aporta ideas en los ensayos
que a nivel de composición pues se te puede ocurrir algún arreglo, alguna cosita, y ya eso te lleva en otra dirección. Y es un pequeño cambio en una banda que es súper conservadora, salvo en lo visual y en lo estético. En lo demás es como, ¿no? Sí, Pues totalmente. Es que también las bandas están casadas con sus miembros, ¿no? O sea, no ya, modo que exacto. yo le diga al baterista de mi banda, oye, esta canción tú no me lates, güey, va a venir otro baterista. Entonces Claro, Tilo tiene toda la libertad de hacer lo que se le hinche el claro. huevo, como dice, Porque no es una banda. porque no es una banda, Porque no ¿no? es Y una banda. ahora, Por por ejemplo, suerte. Therion también hace eso a veces, ¿eh? Therion es Mm, muy de, en este tema tocó la guitarra y el bajo mm, y la batería, pero eso ya lo hace más años para mm, acá, ¿no? mm. Pero sí, yo creo que es es un acierto el que Tilo tenga esa libertad de tener Yo, a quien él quiera en la parte de ejecutar instrumentos, ¿no? Yo intuyo que lo de Therion se debe a que es una banda que apuesta mucho por la conceptualidad en lo que hacen y entonces el concepto les lleva a poder trabajar con otras sensibilidades en determinados momentos. Yo entiendo que por ahí van los tiros. Porque sin esa conceptualidad es mucho más difícil Claro. vender esa moto, ¿no? O sea, Sí, pero el hecho de que sean álbumes con una cierta conceptualidad, unas veces más, otras veces menos, yo no soy experto en Terio, pero en la impresión que tengo, pues eso te conduce a lo otro. sí, ahora digo, lo de Therion es más en estudio son unos y en vivo son otros, ¿no? Eso ya es lo último Pues que eso ya es pasa una con Therion. diferencia. Sí, Claro, ¿no? eso O ya es una sea, diferencia. el 50% de los que participaron en las grabaciones del último disco no tienen nada que hacer no van a estar en el escenario, ¿no? Sí. Viene gente que, pues, de toda la vida de Therion, ¿no? Por ejemplo, Sammy Karpinen en la batería, en el bajo contrataron a un nuevo bajista que canta, porque Nale Palson, el bajista, dice, yo ya no quiero salir de gira, ya tengo 50 años, ya quiero, o más, ya quiero disfrutar mi vida, ya no quiero salir de gira, entonces nada más te grabo los álbumes, y sigue siendo Ya miembro no quiero oficial. platicar con Gabriel en México, ¿no? Qué hueva. Ya no quiero ver ese cabrón, ¿no? Siempre me está preguntando ahí, oye, ¿y cómo le hiciste en esta? Hey, ¿cómo le hiciste Que para a mí no grabar me esa? sale con mi guitarra. Sí, no. Y Entonces, aplicado esto, perdón, aplicado esto que mencionan al respecto de que no siempre sea la misma alineación, haciendo lo mismo como sucede con Rammstein, que sí les ha funcionado y que bueno, por cierto, paréntesis, me encanta la idea de que un grupo de personas puedan siempre ser una banda de principio a fin. Me parece una Eso es cosa maravilloso. Es de maravilloso. reconocerse, híjole, wow, ¿no? Pero espérame, Rammstein antes de que me digas algo, es una anomalía, ¿eh? El Rammstein, ya llevan años. Es raro, ¿eh? desde su inicio. todos, desde el inicio, o Todo. sea, todos. Y encima una banda que ni siquiera son 4, que son 6. Tiene más mérito. Ajá, sí, claro. Sí, sí, digo, iba a decir que aplicado esto a la Criñoños es como si en lugar de conducir Gabriel, pues condujera Pablo, ¿no? Diez Juan, ¿no? Y de repente haciendo De los espalda a análisis la estuviera por ahí, audiencia, por supuesto. ¿no? Estuviera Jorge haciendo los análisis, ¿sí me explico? O con Tinelli aquí en lugar mío. O Eso Andrés estaría muy Corelli interesante. en lugar de Juanan, ¿no? O sea, Exacto. pero aquí seguimos. Digo, eso que mencionas sobre Rammstein es muy interesante porque sí, son una banda que se ha mantenido con sus mismos elementos desde el inicio, ¿no? Mane Ulich, hablando de Mane, estar así de. Porque Mane iba a ser baterista de Rammstein, De Rammstein. cosa que ustedes no Curioso. sabían. Mane estaba en una Pero, banda con la mitad de los miembros de Rammstein y la otra mitad, y se separaron ambas claro, bandas y se yo, juntaron. pero qué suerte tenemos, tío, porque es que, o sea, ya ves, yo adoro a Rammstein. O sea, es una banda que es que me encanta. O sea, ¿qué voy a decir, no? Pero, como ya he dicho alguna vez, le he ido perdiendo un poco, me he ido alejando de la banda, porque no ofrecen demasiada sorpresa, no ofrecen variedad, ya no me sorprenden, no me sorprende, me da un poco de pereza. Si quiero escuchar Rammstein, no sé, pues tiro de álbumes anteriores, ¿no? Pero tenemos esa suerte, es que, no sé, para mí eso es una suerte, para mí es una suerte, no ese encorsetamiento que te da, claro, yo lo entiendo, o sea, son ellos 6, pues ellos 6, pero claro, la cosa cambia, o sea, tú puedes tener una banda donde hay 6 integrantes, pero a lo mejor es una banda un poco como juguetona y entonces en esta canción pues hay un saxo y en esta otra pues hay unos violines y tal, y entonces, bueno, vale, ¿no? Entonces a partir de ahí puedes encontrar cierta variedad, pero es que son súper conservadores,
son súper conservadores. A los fans de Rammstein parece que eso les importa un pimiento. Pero no sé, a mí no sé, me gusta lo otro, ¿no? O sea, me gusta pues que Echo sea tan diferente al resto de los álbumes y así un poco con todo, ¿no? O sea, me encanta no sé, como encontrar una clase de refinamiento a nivel de neoclasicismo en esta trilogía que la percibo diferente a lo anterior, ¿no? Que todo sea tan distinto, o sea, me chifla, como lo de La Fontrier, ¿no? A ver ahora qué hace La Fontrier. Eso es una maravilla, porque siempre te sorprende. Así es, creo que esa es la palabra, refinamiento. Mm. Justo eso Sí, es lo que permea estos álbumes. sí, porque Eh, en el Odia, a ver, no vamos a tirarle mierda al no, Odia no, porque no, 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 Odia, no, pero sé lo que pero quieres decir. Sí, en sí, el sí. Odia, si tuviéramos que dibujar al Tilo componiendo en el Odia, lo pondríamos así como los dibujos animados, como babeando, ¿no? Un poco Ay, como hambriento, como un niño que ha descubierto un totalmente. juguete y está como Con el, ansioso. con el pito parado. Claro, totalmente. Pero a partir de Fasade lo vemos ya como, vale, ya esto lo controlo y entonces ahora yo ya Me no gusta. necesito tanto fuego de artificio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso Es yo lo veo más correcto. refinado. Es correcto. Es correcto. Eso es lo que Mm. he tratado de Por expresar. Sí. cierto, refinamiento que va desde Fasade a día de hoy. Lo único que pasa es que el neoclasicismo ya actual y de álbumes un poco anterior y demás, está mucho más matizado que en Fasade o que en Ecos, eso por supuesto. O Claro. sea, el neoclasicismo en Leidenschaft está bastante más escondido, por decirlo de Por alguna manera, ejemplo, o por en ejemplo, testimonio. En Sensu aparece en Claro, Vitauve. En Vitauve y en claro. lo demás está como que Sí, muy soterrado. matizado. Sí, sí, Es correcto. En Revolution hay medio en Rote Symphony, ¿no? Pero en sí, general es sí, nulo. es En, otra cosa. en, en Hoffnung, en Montfoyer, ¿no? Claro, En Apeiron, pero, tiene Apeiro, pero igual, es como hay más metal, es un poco pero más pesado. en Sí, testimonio me aparece más. Y sí, desde el aparece primer más. tema, o sea, Aparece más. desde Ben Unserfelden Pero, Sterben, es cuando dices, ah, cabrón. pero Reggae- A partir de Fasade, está más matizado y y a partir de Sensu, no solamente está más matizado, sino que está más oculto. y pasa a ser como un elemento más, En segundo plano, sí, como sí, sí, pasa totalmente. más desapercibido. No siempre, no en todos los temas, Y pero en, hablamos en general, en general. y en esta trilogía no pasa desapercibido, pero para nada, No, es no, para protagonismo, nada, es para protagonista, ¿no? O nada. sea, ve Hochhilde der Liebe, ¿no? Es como, Claro, cabrón, ve claro, Nachschatten, ve claro. El alarde que Heiden, supone Kiri, por ejemplo, o los propios movimientos de Fasade, que son, la vamos, trompeta de Baron Sotif, claro. el quinteto de cuerdas en Enacting Ewigkeit, o sea, Mm, son discos que tienen mm. Fasade 2, pasa de dos, claro, puro neoclasicismo. claro. Mm, Ahora, hablábamos de figuras, otra figura interesante y que no quiero dejar de, pero ahora es menos, es JP. Creo que JP empieza siendo una figura interesante desde Inferno, obviamente, junto con el ensamble Gottfried Koch, con el ensamble Somos Productores, pero yo creo que a partir de Fasade se vuelve un poquito más como siempre lo he defendido, el tercer miembro de Lacrimosa, ¿no? Sin mm. serlo oficialmente, sino como que está muy involucrado en el estudio con todo lo que está sucediendo, ¿no? Y eso se ve en Fasade. En Ecos lo supimos por declaraciones que vienen precisamente en estos libros, en entrevistas, sí lo menciona, ¿no? Que él no podía sacar adelante Kirie si no es por Anne y por JP. Entonces yo creo que JP estuvo muy de la mano en el círculo cercano de Lacrimosa como banda, como dupla más bien. Él estaba como ahí como consejero, como más involucrado, ¿no? Que eso ya se fue diluyendo muchísimo, ¿no? Después de Sensuct y pasó a ser como pues tú toca la guitarra en este tema, ¿no? En eso terminó JP, pero por ejemplo en Ejos está súper involucrado, ¿no? ¿Cuántos instrumentos toca en Ejos? Entonces yo creo que es una figura importante, siempre lo va a ser, pero creo que en esa trilogía más.
y se nota también porque a él le dejan ya la guitarra, ¿no? O sea, esos 3 álbumes, la guitarra y bajo es JP, salvo lo que pues sucede en Ligestad, ¿no? Que tenemos ahí a Mm. intervenciones de Jens, de Sasha, etcétera. No sé qué piensen de esto. ¿De Creo que acuerdo? es muy claro, ¿no? Sí, ha venido siempre de menos a más, al menos en una etapa importante, JP, y sí, fue protagonista en esta segunda etapa, en esta segunda trilogía, fue alguien fundamental, y pues en esta tercera trilogía también no pudo quedarse atrás, y en un álbum como Ejos, por ejemplo, sí, realmente eh, dio una cátedra de cuán virtuoso puede ser, ¿no? Al interpretar muchos temas de manera tan puntual, ¿no? No El así, Melotron, digo, güey. exacto, exacto, melotron, guitarra, teclados, bajo, pues hizo casi de todo, ¿no? Ahora sí que fue como el instrumentista eh, protagónico en Ejos, y pues bueno, ya no digamos lo que representa desde entonces, desde su incursión en vivo para la banda, ¿no? O sea, es el mejor músico que ha tenido Lacrimosa, sencillamente. Claro. Y el más comprometido, además. Mm, Luego, luego eso cambia, pero tampoco sabemos por qué. Eh, Yo creo y que es tiene que una... ver con el mismo pragmatismo de Tilo a la hora de hacer las cosas. Sí, Yo creo que es es eso. posible, es posible, pero... eh, Porque, perdón, Juanan, incluso pero deja de la... grabar en los Music Tone Studios de Hamburgo, empieza ya todo en Studio Park, Sí, que es pues, su casa, ¿no? claro. Pero es que desconocemos muchas cosas, ¿no? Resulta paradójico que siendo el que podríamos decir, bueno, como has dicho tú muy bien, ¿no? O sea, el tercer miembro de Lacrimosa y sin embargo desconocemos todo de JP, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, yo o sea, lo he repetido en más de una ocasión, ¿no? Idea para un libro. Historia de la música oscura europea a través de la figura de JP, porque lo de JP es increíble, es que es increíble, es que JP está metido en todos lados, ¿no? Eh, pero desconocemos muchas cosas, es que no sabemos, por ejemplo, a qué se dedica JP cuando no está con Lacrimosa, es que no lo sabemos, no tenemos ni idea. O sea, Bueno, me refiero a tenemos, nivel... tenemos una idea somera por los estudios, ¿no? Por los estudios de Hamburgo, los Impulse. Sí, claro, bueno, y algunas grabaciones, algunas cosas que se van publicando y demás, y que él está ahí, pero lo que quiero decir es que a lo mejor es el propio JP el que llegó a un punto y dijo, yo me quiero desvincular un poco porque necesito dedicar más tiempo a esto otro. O sea, Claro. es que tenemos que pensar que estamos hablando de una trayectoria de 30 años, de más de 30 años ya, Lacrimosa, y con algunos músicos y colaboradores ya de también muchos años, no tanto, pero también muchos años, y en todo ese tiempo las prioridades de las personas cambian, es que es normal, ¿no? Así es. De hecho siempre hemos dicho eh, que en Lacrimosa la gente tiene que sentirse, los músicos tienen que sentirse muy a gusto, porque si no, no se entendería, pues yo qué sé, lo de Jens, por ejemplo, que también lleva un montón de años, ¿no? O el propio JP. O sea, gente que, o sea, a mí me parecería normal que Jens dijera, me desvinculo de Lacrimosa, creo, ya he tocado muchas veces en directo, ya he hecho muchas cosas y tal, ahora quiero hacer otra. Lo entendería perfectamente, pero ahí sigue el tío. Claro, claro, y ya no hace, y no se ve que hagan nada más, o sea, no hay noticias de O él, al no menos hay. no lo sabemos. O al menos no, porque probablemente haya algo más. O sea, Bueno, o sea, quiero decir, lo explico de otra manera. No, o sea, ellos tienen que tener su sueldo, es más que obvio. Pero ¿qué clase de sueldo pueden tener teniendo en cuenta que ni siquiera es una banda en la que hay que pagarle el ensayo de todas las semanas, que quedan una o dos veces a la semana? No, ni siquiera es una banda de ese tipo. O sea que el estatus que tienen que tener a nivel económico, contratos, sueldo, etcétera, etcétera, es que también en ese sentido tiene que ser anómalo. Luego yo me imagino que Jens tiene que tener alguna otra cosa. O sea, sí, a ver qué. sí la tiene. Y no es musical ni artística, es lo más extraño que te puedas imaginar, pero Sí, qué cosa, qué cosa.
¿Se puede decir? Pues es Si no, burócrata, no es burócrata, es burócrata, es lo único que puedo decir. Vale, ok, ok. Trabaja en la Bueno, burocracia de su país, entonces es muy chistoso, ¿no? Que diga en su trabajo, oigan, esta semana no cuenten conmigo, me voy de gira, ¿no? mm, O sea, es que claro, bueno, ya llegaron a esa como, etapa. De joven seguramente inventaba todo el tiempo y tenía 1000 bandas y 1000 proyectos, pero ya llega una etapa en la que dices, bueno, pues ya no, o claro. sea, Bueno, hay gente que no se puede, La Lacrimosa cumple con mi necesidad artística, ¿no? Y ya. pero a lo mejor no con la económica. Por ejemplo, Ah, no, claro. un ejemplo es Sebastián de Corpus Delicti, el vocalista. Él es profesor de infantil, no sé si infantil, primaria, de niño. Profesor, debió de estudiar lo que en España por lo menos llamamos magisterio y él da clase en un colegio. Pero luego tiene su proyecto Kuta o Corpus Delicti, que bueno, ahora lo han reactivado, que de hecho tocan en México, no sé qué día tocaban en Ciudad de México, Órale. pero él no se puede dedicar a la música por razones Al 100. económicas, no le llega, no le llega. Claro, claro. Esa es la realidad que no conocemos, ¿no? Ahora, Claro. Sasha Gerwig no es que se haya salido después del Odia. Sasha Gerwig siguió tocando con Lacrimosa en todas las giras de esta etapa, hasta la mitad de la gira de Liechtenstein, ¿no? Pero Mm. que ya no lo convocaran para el estudio, ese es otro tema, ¿no? Y no fue no creo que haya sido falta de dinero, más bien son otras circunstancias, ¿no? Mm. Que Bueno, apelan a ese refinamiento, ¿no? y por otro lado podemos pensar que el asunto de la energía, ¿no? O sea, también Sasa era más joven, ¿no? Y a lo mejor esa energía más juvenil también le llamaba la atención a hacer otras cosas, meterse en otros proyectos. Es que no sabemos, porque claro, luego es verdad que Tilo tampoco cuenta mucho, ¿no? Lo de Henrik, por ejemplo, ¿no? Pues no se ha pronunciado. Ni lo Entonces, hará. claro, y es difícil, por eso digo que es difícil separar el grano de la paja porque tenemos cada álbum con su sonido diferente. El asunto de las trilogías, eh, las diferentes etapas, un proyecto tan personal, búsqueda de diferentes sensibilidades en relación pues eso, a lo que vas necesitando tú como artista, como músico, como proyecto en cada momento. Entonces al final no queda nunca muy claro por qué la gente sale y entra de Lacrimosa. Es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando entrevistamos a Tilo, cuando dijo aquello de, aprendí mucho de Gottfried, ¿no? Lo dijo, yo percibí que lo dijo con cariño, lo dijo con cariño. Y cuando Claro, le alguien dijimos podría, a JP, dijo, Gottfried Koch. sí, le Pero, sorprendió, claro, pero les sorprendió, pero como hemos dicho muchas veces también, le sorprendió porque lo normal es entrevistar a Tilo, ni siquiera a Anne. O sea, lo y que normal es nadie a hable de Tilo. los músicos anteriores, ¿no? Bueno, pues pasa con todas las bandas. O sea, si vas a leer una entrevista de Rammstein, pues o están todos por ahí porque el contexto es, o sea, ¿no? Yo qué sé, pues un concierto o lo que sea, o al vocalista, ¿no? O sea, es que es Claro, algo, es un error que se comete desde el punto de vista del, vamos a decir, periodismo, crítica musical y demás, es un error flagrante. O sea, si a eso le sumas que muchos técnicos de sonido son súper oscuros con sus páginas web, con la información que proporcionan y demás, y que muchas veces han hecho cosas súper chulas, han trabajado con gente increíble y demás. Hay, el mundo es muy raro, tío. El mundo es muy raro. Mira, os voy a poner un ejemplo. Eh, cuando. O sea, hace un montón de años, eh, eh, creo recordar que fue Noelia, se apuntó a unas clases de danza del vientre, algo así, y tenía un profesor, eh, creo que era de Bagdad, si no mal recuerdo. Bueno, pues este tipo que daba clase, era algo así, estoy hablando de algo que pasó hace muchos años, si no, se lo pregunto luego a Noelia para que me refresque y luego ya os contaré, pero era algo así. Un tipo en Majada Onda dando clase y él había grabado con Led Zeppelin. wow. La Ok, vida es muy rara, la vida es muy, muy, muy extraña, muy extraña. Entonces no sabes, o sea, esos vaivenes, ¿no? Eso ahora
ahora estoy en Lagrimosa, ahora me salgo. Arturo García, ¿no? Claro, Muy sí, sí, sí. extraña la vida, muy extraña. Claro, claro, es que Arturo García, a lo mejor Arturo García es una persona súper combativa con el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera, y nos podemos echar una risa, pero a lo mejor no sabemos nada de Arturo García, porque Arturo García a lo mejor se junta que es una persona súper celosa con su vida privada, con su tal, no sé, y a lo mejor tiene un trabajo, vamos a imaginarnos, a lo mejor da clases en un conservatorio y no necesita esa promoción adicional que muchas veces la mayoría de los músicos o de los artistas sí que necesitan. Claro. Así es. Ellen es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. O sea, promoción cero, no se sabe nada. La soprano que trabajó en los 2 primeros álbumes de Ellen, no se sabe nada de ella. Y yo la he buscado, ¿eh? Y yo la he buscado y la he buscado y la he buscado. No se sabe nada de ella. Se fue de la banda y punto, y ya está, no se sabe. Y de ellos tampoco se sabe absolutamente nada. O sea que... Así es raro. Para finalizar, quiero preguntarles, ¿cuál es su álbum y canción favorita de esta etapa? Sí, es que pueden elegir un álbum y una canción entre los tres álbumes, no una de cada disco. Bueno, mi canción lo tengo muy claro, es Die Schreie sind verstummt. Si no existiera, sería Hohelied der Liebe. Eh, Álbum, es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil decidirse por uno de los tres. Realmente, al mencionar uno, me siento en deuda con otro que no Totalmente, menciono. totalmente. Probablemente me inclino un poquito, pero poquito, por Fasade. Pero, híjole, qué difícil. Yo Yo lo tengo. diría... A Va, ver, digo, no, no, Gabriel. bueno, Eh, tú lo piensas más. Entonces yo diría no, que, pero vamos, échale. con lo que ha dicho Carlos lo suscribo, añadiría Sacrifice, no podría elegir una, ni tampoco un álbum, pero por ahí anda la cosa, por ahí anda. Sacrifice y el álbum, No, álbum no, álbum yo, a no mí te álbum atreves. no me atrevo, me sentiría sucio, o sea, no, no, no. No, yo igual que Carlos, como dice, inclinándome un poquito más, yo diría que Ejos Uh-huh, y canción Sacrifice. uh-huh. Pero Ejos así por tantito, ¿eh? O sea, por tantito por encima de los otros dos. O sea, están muy parejos. Ya, Y a Jonathan no le pregunto porque ya sabemos, ¿no? Nos va ya. a decir Habría hecho lo mismo que tú, creo. lo mismo que yo. A Jonathan, mientras no le pregunte sobre Ansankai, todo va bien. Me Pero aprovecho porque bueno, no puedo decir nada. con eso Bueno, en realidad puede, porque decía, me apoyo. podría sacarte de la sesión. Pero bueno, ustedes también en los comentarios pongan cuál es su álbum favorito de esta etapa y su canción favorita para pues conocer sus opiniones y pues ya sabe, algo más que quieran agregar, muchachos. Nada más. Ah, bueno, pues suscríbanse a este canal si les gustó el video, déjenos sus comentarios, like, piquen a la campanita para que no se pierdan los estrenos y compartan con alguien, ¿no? Porque el que usted comparta lo hace ser una persona, pues, de buena casa, de buena familia, ¿no? Si no lo comparte, seguramente en su casa hay, huele a caca. Entonces, Yo iba a decir que para suscribirse tampoco tienen por qué gustarle este vídeo. O sea, quiero decir no, que, suscríbase nada claro, más. o sea, que le dé al botón y punto, claro. Ya, es gratis. Y ya nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao.